En el verano de 1928, Mario Roberto, el capataz de la hacienda cafetalera La Escondida, un hombre cuyo corazón había enviudado hacía mucho tiempo sin haber estado casado, se reencontró con María Juliana en las circunstancias más inesperadas. Ella, la mujer que él creía haber perdido para siempre por una traición, regresaba a las sierras de México no como la hija de un hacendado rico, sino como una empleada más. Durante 20 años, el abismo entre ellos se alimentó del rencor, del orgullo herido y de una mentira familiar tan arraigada como los cafetos que cubrían las colinas. El silencio fue su lenguaje, y la distancia, su única forma de convivencia. Hasta que un descubrimiento accidental en el viejo escritorio de la casa principal lo cambió todo. ¿Cómo es posible que la verdad que podía sanar 2 vidas haya permanecido oculta por tanto tiempo, tan dolorosamente cerca de todos? Antes de contarte cómo una simple conversación en el patio, bajo la sombra de un árbol de ceiba, reveló un secreto capaz de poner a prueba a ese frágil nuevo comienzo, comenta aquí desde dónde nos estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte la cadena de eventos que este descubrimiento desencadenó, porque en el campo, las verdades más profundas a menudo se desentierran de la forma más inesperada. A veces, solo se necesita que alguien tenga el valor de hacer la pregunta correcta después de 2 décadas de silencio, y la respuesta puede derrumbar todo lo que uno creía saber sobre su propio pasado, sobre su propio dolor, y sobre todo, sobre la persona que juró odiar por el resto de su vida. El conflicto principal se instaló en La Escondida con la misma sutileza con la que la neblina de la mañana cubre los cafetales. No hubo gritos ni enfrentamientos directos. En su lugar, se manifestó en una tensión palpable, un aire denso que los demás trabajadores podían sentir cada vez que Mario Roberto y María Juliana se cruzaban en los senderos de la hacienda. Él, un hombre de 45 años endurecido por el sol y el trabajo, se volvió aún más silencioso, sus órdenes más secas. Ella, obligada por la ruina de su familia a aceptar un puesto como dama de compañía de doña Elvira la patrona, caminaba con la cabeza gacha, evitando su mirada como si el simple contacto visual pudiera reabrir una herida que nunca cicatrizó del todo. La hacienda se convirtió en un escenario de su tragedia personal. Para Mario Roberto, la vida había sido una rutina inquebrantable durante 2 décadas. Despertar antes del amanecer, supervisar la cosecha, reparar cercas y asegurarse de que cada peón cumpliera con su deber. La Escondida no era solo su lugar de trabajo, era el refugio donde había enterrado su juventud, y el recuerdo de un amor que terminó en humillación. Se había convencido a sí mismo de que el trabajo duro y la lealtad a sus patrones, don Anselmo y doña Elvira, eran suficiente para llenar el vacío. Se enorgullecía de su reputación como un hombre justo pero inaccesible, un capataz que no se permitía debilidades. La llegada de María Juliana fue como un terremoto en su mundo ordenado, una amenaza directa a la fortaleza emocional que tanto le había costado construir. El reencuentro fue tan brutal como silencioso. Don Anselmo le había pedido que recibiera a la nueva acompañante de su esposa en la entrada de la hacienda. Mario Roberto esperaba a una desconocida, quizás una viuda de la ciudad. Pero cuando el carruaje se detuvo y ella descendió, el tiempo pareció detenerse. Era María Juliana. No la joven de risa fácil que recordaba, sino una mujer cuya mirada reflejaba una melancolía que él no conocía. Por un instante, el capataz de semblante duro se sintió como el joven peón de 20 años atrás, indefenso y expuesto. No cruzaron palabra. Un simple asentimiento de cabeza fue todo lo que pudo ofrecer, un gesto frío que ocultaba el torbellino de dolor, rabia y una desconcertante pizca de duda que se agitaba en su interior. En los días que siguieron, Mario Roberto se sumergió en el trabajo con una ferocidad renovada, como si el agotamiento físico pudiera acallar el ruido en su mente. Evitaba la casa principal, enviando a otros a entregar sus informes, y buscando cualquier excusa para permanecer en los confines más lejanos de la propiedad, pero La Escondida no era lo suficientemente grande. Su presencia estaba en todas partes. En el aroma de las flores que ella cuidaba en el jardín de doña Elvira, en el sonido suave de su voz conversando con la patrona en el porche, en las miradas curiosas de los otros trabajadores que sentían la historia no contada entre ellos. Cada encuentro casual era una tortura, un recordatorio constante de la mentira que, según él, le había destrozado la vida.
María Juliana por su parte sentía el peso de su desprecio en cada rincón. El frío saludo inicial se convirtió en una norma. Él nunca la miraba directamente, y si sus caminos se cruzaban, él se desviaba con una rigidez que era casi una ofensa. Para ella, su actitud era la confirmación de la historia que su familia le había contado 20 años atrás. Que Mario Roberto la había abandonado por un puñado de dinero, despreciando su amor por una recompensa material. Regresar a esa tierra, ahora en una posición de servidumbre, era una humillación diaria, pero ver al hombre que amó, tratarla con tanto desdén, era un castigo mucho peor. El resentimiento que había intentado sofocar durante años volvía a arder, mezclado con una profunda y persistente tristeza. La hacienda misma parecía conspirar contra ellos. Cada árbol, cada sendero, cada vista de las montañas, era un testigo silencioso de su pasado. Allí estaba el viejo árbol de ceiba, donde se habían encontrado en secreto. Sus iniciales, todavía apenas visibles en la corteza. Más allá, el arroyo donde él le había prometido que construirían una pequeña casa. Esos lugares, antes sagrados, ahora estaban envenenados por el recuerdo de la traición. Para Mario, eran monumentos a su ingenuidad y a la humillación sufrida. Para María Juliana, eran la prueba tangible de las promesas rotas y de un futuro que le fue robado. Vivir allí era caminar constantemente sobre las ruinas de lo que pudo haber sido. Los patrones, don Anselmo y doña Elvira, no eran ajenos a la tensión. Conocían a Mario Roberto desde que era un muchacho y valoraban su lealtad por encima de todo. Notaron el cambio inmediato en él, la mandíbula más apretada, la mirada más sombría. Doña Elvira, una mujer de gran intuición, observaba a su nueva dama de compañía, y a su capataz con una mezcla de curiosidad y preocupación. Veía la misma herida en los ojos de ambos, una tristeza antigua que no encajaba con la historia de un simple romance juvenil fallido. Sin embargo, respetaban el silencio de Mario. En el campo, hay dolores que un hombre debe cargar solo, y ellos no se atrevían a hurgar en una herida tan evidentemente profunda. La mentira que los separó se había solidificado con el tiempo, convirtiéndose en el pilar sobre el que ambos habían construido sus vidas. Mario se aferraba a la imagen de una María Juliana frívola y ambiciosa, que lo había cambiado por un futuro de lujos en la capital. Ese odio era su escudo, la justificación de su soledad. María Juliana, a su vez, se veía a sí misma como la víctima de un hombre sin honor, un peón que valoró más el dinero de su padre que su amor. Ese dolor la había hecho desconfiada, resignada a una vida sin la pasión que una vez conoció. Ambos se creían dueños de la verdad, sin sospechar que eran prisioneros de la misma mentira, contada desde dos ángulos diferentes por las mismas personas que juraron protegerlos. El regreso de María Juliana no solo había reabierto una herida, había desenterrado un fantasma que Mario Roberto creía haber sepultado bajo 2 décadas de trabajo incesante. Su vida, antes un refugio de rutinas predecibles, se había convertido en un campo de minas emocional. Cada golpe de hacha contra la madera, cada kilómetro recorrido a caballo por los linderos de la hacienda, era un intento desesperado por silenciar el eco de su nombre en su cabeza. Las noches se volvieron más largas, el sueño esquivo, y sus hombres notaron que la mandíbula del capataz parecía permanentemente apretada, como si contuviera un grito que llevaba 20 años gestándose. El hombre que dominaba la tierra y a sus trabajadores, se encontraba indefenso ante el poder de un recuerdo viviente. Los trabajadores de la escondida eran un microcosmos de cualquier pueblo pequeño, observadores, silenciosos y propensos al murmullo. Notaron el cambio en el capataz de inmediato. Las miradas se cruzaban sobre los sacos de café. Las mujeres en el lavadero comentaban en voz baja, y los hombres más viejos, aquellos que recordaban el romance prohibido de su juventud, meneaban la cabeza con una mezcla de lástima y resignación. Sabían que algo profundo y doloroso se estaba removiendo bajo la superficie de la vida ordenada de la hacienda. El regreso de la hija del antiguo hacendado no era una simple coincidencia. Era una cuenta pendiente que el destino, a su manera caprichosa, había decidido cobrar. Mario sentía el peso de esos ojos sobre él, un juicio silencioso que lo aislaba aún más. Para María Juliana, el aislamiento era aún más cruel. En la casa principal,
Era tratada con la amabilidad reservada a una invitada de largo plazo, pero fuera de sus muros, era una extraña. No pertenecía ni a la servidumbre, con la que compartía una posición económica precaria, ni a la familia de los patrones. Era la señorita caída en desgracia, un recordatorio viviente de que la fortuna puede cambiar. Cada día era un ejercicio de contención, de tragar el orgullo y la tristeza mientras servía el té a doña Elvira, a pocos metros del hombre que la trataba como una aparición indeseada. El silencio de la comunidad era un espejo de su propia soledad, un reflejo de un mundo que ya no la reconocía como una de los suyos. Una tarde, sus caminos se cruzaron en el estrecho pasillo que conectaba la cocina con el patio interior. Por un instante, no hubo escapatoria. Se detuvieron, el aire cargado con el peso de 20 años de silencio. Él pudo ver en sus ojos la misma pregunta que lo atormentaba, y ella vio en los suyos una dureza que era casi insoportable. Fue un momento suspendido en el tiempo, una oportunidad frágil para romper el hechizo. Pero el orgullo, ese viejo y terco compañero de ambos, ganó la batalla. Mario Roberto bajó la vista, dio un paso al costado como si ella fuera un obstáculo físico en su camino y continuó su marcha. Ese simple gesto fue más doloroso que cualquier palabra de desprecio que pudiera haber pronunciado. Doña Elvira no era una mujer que se dejara engañar por las apariencias. Con la sabiduría que dan los años, y una vida observando la naturaleza humana, veía más allá de la fachada de ambos. En la compostura casi perfecta de María Juliana, veía una fragilidad que solo el desamor puede forjar. En la dureza impenetrable de su capataz, reconocía la máscara de un hombre que protege un corazón profundamente herido. Intentaba, con delicadeza, tender puentes. A veces le pedía a María Juliana que le llevara un mensaje a Mario, o le preguntaba a él, con fingida casualidad, si la nueva acompañante se estaba adaptando bien. Pero sus esfuerzos chocaban contra un muro de silencio. Ese muchacho carga con un peso demasiado grande para un solo hombre, le comentó una vez a su esposo, mientras observaba a Mario a lo lejos. En la modesta cabaña de Mario Roberto, en el fondo de un baúl de madera que olía a cedro y a tiempo, yacía la única prueba física de su pasado. No era un cuarto intocado como el de un viudo, sino algo mucho más pequeño y secreto, una caja de lata. Dentro, envuelto en un pañuelo amarillento por los años, reposaba un solo arete de plata con una pequeña turquesa, el par del que ella usaba el día que se despidieron para siempre. Nunca lo abría, no necesitaba hacerlo. Sabía que estaba allí, como un ancla que lo mantenía atado a su dolor, un recordatorio perpetuo de su juramento de no volver a confiar, de no volver a sentir. Era el mausoleo de su juventud, un santuario privado de su luto. Don Anselmo, por su parte, observaba la situación con una incomodidad que rayaba en la culpa. Él había estado al tanto de la intervención del padre de María Juliana 20 años atrás. No participó activamente en la mentira, pero su silencio lo había hecho cómplice. Había visto el sufrimiento del joven Mario, y había optado por no intervenir, convencido de que era lo mejor para mantener la paz entre las familias hacendadas. Ahora, al verlos a ambos bajo su techo, prisioneros de ese mismo silencio, sentía el peso de su inacción. El tiempo a veces nos juega malas pasadas, ¿verdad, Mario? Nos hace creer cosas que no son, le dijo un día, con una falsa casualidad que no engañó al capataz, pero que sembró en él una minúscula y perturbadora semilla de duda. La sociedad rural de la época era implacable con las uniones que desafiaban el orden establecido. Un peón y la hija de un hacendado era una afrenta a las tradiciones, una historia destinada al fracaso. La comunidad lo había visto así entonces, y lo veía así ahora. El regreso de María Juliana, en su nueva condición, no hacía más que confirmar sus prejuicios. Para ellos, era la prueba de que cada quien debe permanecer en su lugar. Ahora, el destino los había colocado en una parodia cruel de esa jerarquía. Él, el hombre de confianza con poder sobre la tierra. Ella, la dama de compañía dependiente de la caridad de sus patrones. Esta inversión de roles era un recordatorio constante y humillante del abismo social que los había separado y que, en apariencia, aún los definía. Una noche, mientras pasaba cerca de la casa principal, una brisa fresca trajo consigo un sonido que lo paralizó. Era una melodía familiar, una vieja canción popular,
que solían cantar juntos junto al arroyo. Provenía del porche, donde María Juliana, creyéndose sola, la tarareaba en voz baja. El sonido fue como una llave que abrió una compuerta en su memoria. Por un instante, el capataz de la escondida desapareció, y en su lugar quedó el joven de 20 años con el corazón en la mano, sintiendo el calor de su piel y el aroma de su cabello. La vulnerabilidad fue tan abrumadora que tuvo que retroceder hacia la oscuridad, con los puños apretados y la respiración agitada, huyendo no de ella, sino de sí mismo. La tensión en la hacienda había llegado a un punto de quiebre. El aire estaba tan cargado que parecía anunciar una tormenta, no solo en el cielo, sino en las almas de quienes habitaban bajo él. El silencio entre Mario y María Juliana ya no era un vacío, sino una fuerza palpable, una presión que afectaba a todos a su alrededor. Los patrones lo sentían, los trabajadores lo comentaban, y la propia tierra parecía contener la respiración. El festival anual de la cosecha se acercaba, un evento que obligaría a todos a convivir. Nadie lo sabía entonces, pero esa celebración no traería alegría, sino la inminente colisión de dos pasados que se habían negado a morir, forzando a que la verdad por fin saliera a la luz. El festival anual de la cosecha llegó a la escondida como un respiro bienvenido en la rutina de trabajo pesado. Las guirnaldas de flores adornaban los postes del patio, el olor a carne asada y a ponche de fruta se mezclaba con el aroma del café recién tostado, y la música de una guitarra rasgada llenaba el aire. Era una noche para celebrar, para que patrones y trabajadores compartieran una comida y olvidaran por unas horas las jerarquías que regían sus días. Sin embargo, para Mario Roberto y María Juliana, la celebración era solo una extensión de su tormento, un escenario más amplio y concurrido para su silenciosa guerra fría. Se movían por los bordes de la fiesta como dos imanes con los polos invertidos, repelidos por una fuerza invisible pero poderosa, conscientes en todo momento de la ubicación del otro. Mario observaba todo desde la sombra de los graneros, con los brazos cruzados y una expresión indescifrable. Cumplía con su deber, asegurándose de que todo estuviera en orden, intercambiando palabras breves con los hombres, y asintiendo respetuosamente a don Anselmo, pero su mirada volvía una y otra vez hacia la figura de ella. La veía sirviendo a doña Elvira, sonriendo con una cortesía que no llegaba a sus ojos, y sentía una punzada de algo que se negaba a nombrar. No era solo odio, era una curiosidad dolorosa. ¿Cómo podía la mujer que le había causado tanto daño parecer tan frágil, tan perdida en medio de la alegría ajena? Esa pregunta era una grieta en la armadura de su resentimiento, una grieta que se hacía más grande cada día que pasaba. Por su parte, María Juliana sentía el peso de su presencia como un manto físico. Cada vez que levantaba la vista, parecía encontrar su silueta recortada contra la luz de las fogatas. Era una vigilancia constante, un juicio silencioso, que la hacía sentir expuesta y vulnerable. Se aferraba a sus deberes junto a doña Elvira, usando la conversación y las pequeñas tareas como un escudo. Pero por dentro, la procesión era de una tristeza abrumadora. Estaba rodeada de gente, pero nunca se había sentido más sola. La música y las risas solo servían para acentuar el silencio que existía entre ella y el único hombre cuyo pasado estaba inextricablemente unido al suyo, un pasado que la perseguía en la tierra que una vez llamó hogar. El catalizador del cambio llegó de la mano de doña Elvira, con una inocencia que solo el destino podría haber orquestado. En medio de la fiesta la anciana recordó un viejo chal de seda que quería usar para protegerse del fresco de la noche. Le pidió a María Juliana que fuera a buscarlo a un baúl de cedro que guardaban en el cuarto de huéspedes. Una habitación que rara vez se usaba. Está al fondo, querida, debajo de unos manteles bordados que eran de mi madre. Le indicó con una sonrisa amable. Para María Juliana, la tarea fue un alivio, una excusa para escapar del ruido y de la mirada penetrante del capataz. No tenía idea de que ese simple recado estaba a punto de desenterrar un fantasma. El cuarto de huéspedes olía a tiempo guardado, a madera vieja y a lavanda seca. La luz de la luna se filtraba por la ventana, dibujando un rectángulo pálido en el suelo de baldosas. Encontró el baúl al pie de la cama y levantó la pesada tapa. El aroma a cedro se intensificó, trayendo consigo una avalancha de recuerdos de su propia infancia.
de baúles similares en la casa de su padre. Como le había indicado doña Elvira, encontró el chal de seda bajo una pila de manteles finamente bordados, pero al moverlos, sus dedos rozaron la cubierta de cuero de un libro grueso y pesado, que no esperaba encontrar allí. Era un viejo libro de contabilidad, con el nombre de su padre grabado en la portada, Hacienda San Martín, Cuentas, 1908. La curiosidad, mezclada con una repentina y dolorosa nostalgia, fue más fuerte que ella. Se sentó en el borde de la cama y abrió el libro. Reconoció al instante la caligrafía apretada y precisa de su padre. Pasó las páginas con cuidado, viendo registros de cosechas, pagos a trabajadores, compras de ganado. Eran los latidos de una vida que ya no existía, la crónica de la prosperidad que su familia había perdido. Se detuvo en una página fechada en el verano de 1908, la época en que su mundo se había derrumbado. Y entonces lo vio. Una anotación que le heló la sangre y le detuvo la respiración, una línea de tinta que parecía gritarle desde el pasado después de 20 años de silencio. La entrada era clara, sin lugar a dudas. En la columna de egresos, con la fecha exacta del día en que ella y Mario habían planeado fugarse, su padre había escrito: pago extraordinario por acuerdo familiar. Al lado una suma de dinero considerable, suficiente para comprar un pequeño rancho en aquella época. Y para rematar la cruel revelación, unas iniciales entre paréntesis, MJ. Su corazón empezó a latir con una fuerza descontrolada. La historia que le habían contado, la del peón ambicioso que la vendió por un puñado de monedas, de repente tenía una prueba tangible. Pero la frase acuerdo familiar no encajaba. Sonaba fría, calculada, como una transacción de negocios, no como el soborno desesperado que le habían descrito. Con el libro de contabilidad en las manos como si fuera un objeto ardiente, María Juliana salió del cuarto. Se sentía mareada, el aire le faltaba. El sonido de la fiesta le llegaba ahora como un murmullo lejano e irrelevante. Necesitaba respuestas. Necesitaba aire. Caminó sin rumbo por el patio, alejándose de las luces y del gentío, hasta llegar a la sombra del viejo árbol de ceiba. Y allí estaba él, de espaldas a la celebración, mirando hacia la oscuridad de los cafetales. Era como si el destino los hubiera citado en el mismo lugar donde, 20 años atrás, se habían jurado amor eterno. Por primera vez desde su regreso, no sintió miedo ni resentimiento, sintió una urgencia desesperada por entender. Reunió cada gramo de valor que le quedaba y caminó hacia él. El crujido de sus pasos sobre las hojas secas lo hizo girar. La sorpresa en su rostro fue evidente, seguida de su habitual máscara de fría indiferencia. Pero antes de que pudiera decir algo, antes de que pudiera alejarse, ella le tendió el libro abierto. Su voz fue apenas un susurro, tembloroso pero firme. Necesito que veas esto. Necesito que me digas la verdad. Él bajó la vista hacia la página, sus ojos entrecerrados para leer la caligrafía a la luz de la luna. Vio la fecha, la cantidad, las iniciales, y su expresión se endureció hasta convertirse en una piedra. Cuando levantó la vista, sus ojos ya no eran fríos. Ardían con una furia contenida, una indignación tan profunda y genuina, que la dejó sin aliento. Jamás toqué un solo centavo de tu padre, dijo, su voz ronca por el peso de 2 décadas de orgullo herido. Él me lo ofreció, sí. Me ofreció ese dinero, y más para que desapareciera de tu vida. Y le escupí en la cara su oferta. Cada palabra era como un golpe, desmantelando la mentira sobre la que María Juliana había construido su dolor. Vio en sus ojos no a un traidor, sino a un hombre tan profundamente ofendido, que el insulto seguía vivo después de 20 años. La certeza que la había sostenido durante tanto tiempo se hizo añicos. Fue entonces, bajo la sombra del árbol testigo, que las dos versiones de la misma tragedia chocaron por primera vez. Pero, a mí me dijeron que te habías ido, balbuceó ella confundida. Mi padre me juró que habías aceptado el dinero y te habías marchado a la capital sin mirar atrás. Dijo que te reíste de mí, que solo habías jugado conmigo. Al escuchar su versión, el rostro de Mario Roberto se transformó. La ira se disipó, reemplazada por una expresión de incredulidad y un dolor tan profundo que le dolió físicamente verlo. La idea de que ella lo creyera capaz de tal cosa,
de que hubiera vivido 20 años pensando que él la había despreciado de esa manera. Era una revelación devastadora. ¿Eso te dijeron?, preguntó, su voz ahora despojada de toda dureza, cargada solo de un asombro amargo. A mí me dijeron que te habías ido a la ciudad por tu propia voluntad, que te habías burlado de nuestro plan de fuga con tu familia, que te ibas a casar con un hombre rico y que yo solo había sido un capricho de verano para ti. Tu propio padre me lo dijo a la cara, el mismo día que me ofreció su sucio dinero. El aire entre ellos se llenó con la verdad, una verdad monstruosa y cruel. No habían sido enemigos. Habían sido víctimas, dos jóvenes atrapados en una red de mentiras tejida por la misma mano, la del hombre que juró protegerla. Un silencio pesado y denso cayó sobre ellos. La música de la fiesta parecía provenir de otro planeta. Ya no se veían como el traidor y la traicionada. Por primera vez en 20 años, se vieron como lo que realmente eran, dos personas cuyas vidas habían sido descarriladas por el orgullo y el prejuicio de otros. La base de su odio mutuo, el pilar que había sostenido sus corazones rotos durante tanto tiempo, se había derrumbado en cuestión de minutos, dejándolos a la deriva en un mar de confusión y dolor compartido. No hubo lágrimas ni disculpas ni abrazos. Era demasiado pronto para eso. El shock era demasiado grande. Sin decir una palabra más, Mario Roberto se dio la vuelta y se alejó, desapareciendo en la oscuridad de los senderos de la hacienda. No huyó de ella, sino de la abrumadora enormidad de lo que acababan de descubrir. Necesitaba estar solo para procesar que la mujer que había odiado durante media vida, era, en realidad, tan víctima como él. María Juliana se quedó inmóvil, con el libro de contabilidad todavía en sus manos, sintiendo cómo el frío de la noche se colaba en sus huesos. La verdad no la había liberado. La había dejado vacía, despojada de la única narrativa que le daba sentido a su sufrimiento. Los días que siguieron a la fiesta fueron extraños y cargados de una nueva tensión. El muro de hielo entre ellos se había derretido, pero en su lugar no había calidez sino un espacio incómodo y frágil, lleno de preguntas sin respuesta. Ya no se evitaban activamente. En cambio, sus miradas se cruzaban a través del patio, cargadas de una mezcla de tristeza, curiosidad y un atisbo de algo que ninguno de los dos se atrevía a reconocer. Era el reconocimiento silencioso de un dolor compartido, una conexión forjada no en el amor, sino en la revelación de una traición común. El silencio entre ellos había cambiado de significado. Ya no era un arma, sino un puente en construcción. Mario Roberto se sumergió en su trabajo con una energía casi febril, pero sus hombres notaron un cambio en él. La dureza en su mandíbula se había suavizado, reemplazada por una expresión pensativa, casi perdida. A menudo lo encontraban detenido en medio de un cafetal, con la mirada fija en el horizonte, como si estuviera tratando de reconstruir su propio pasado pieza por pieza. Recordaba ahora pequeños detalles que había ignorado, la mirada de lástima de algunos trabajadores, una frase ambigua de don Anselmo años atrás. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, formando una imagen mucho más dolorosa de lo que jamás había imaginado. María Juliana por su parte pasaba sus horas releyendo viejas cartas de su madre, buscando entre líneas alguna pista, alguna admisión de culpa que nunca llegó. Se sentía como una extraña en su propia historia, una protagonista a la que le habían ocultado el guión principal. La imagen de su padre, a quien había amado y respetado a pesar de su severidad, se estaba desmoronando, revelando a un hombre capaz de una crueldad inimaginable por el bien de las apariencias. El resentimiento que había sentido por Mario se estaba redirigiendo lentamente hacia su propia sangre, una amargura que era casi más difícil de soportar. La hacienda La Escondida, que había sido el escenario de su separación y su doloroso reencuentro, se convirtió ahora en el crisol de su incierta reconciliación. Cada rincón le recordaba no solo lo que habían perdido, sino la magnitud de la mentira que los había mantenido separados. El aire ya no estaba cargado de odio, sino de una melancolía compartida y la posibilidad aterradora de un nuevo comienzo. Ambos sabían que la conversación bajo el árbol de ceiba había sido solo el principio. La verdad completa aún estaba enterrada, y para desenterrarla, tendrían que hacerlo juntos, enfrentando los fantasmas que habían envenenado sus vidas durante 2 largas y solitarias décadas. La primera conversación,
Después de 20 años de acusaciones silenciosas, no sucedió de inmediato. Pasaron días en los que el aire de la escondida se sentía aún más denso, pero de una manera distinta. Ya no era el frío cortante del odio, sino la bruma pesada de la incertidumbre. Se movían por la hacienda como dos fantasmas que de pronto se daban cuenta de que no estaban solos en su tormento. Mario Roberto ya no desviaba la mirada con desprecio. Ahora la sostenía por un segundo de más, una mirada cargada de una pregunta que no se atrevía a formular. María Juliana, por su parte, ya no caminaba con la cabeza gacha por la humillación, sino por el peso de una verdad que era casi más difícil de sobrellevar que la mentira misma. Ambos estaban de luto, pero esta vez no por un amor perdido, sino por las vidas que les habían robado. El primer paso hacia el deshielo no fue una palabra, sino un gesto. Una mañana, mientras María Juliana intentaba cargar una pesada cesta de ropa lavada desde el río, una de las asas se rompió, esparciendo las sábanas blancas sobre el sendero polvoriento. Antes de que pudiera soltar un suspiro de frustración, la sombra de Mario Roberto se cernió sobre ella. Sin decir nada, él se agachó, recogió las sábanas una por una, sacudiéndolas con una eficiencia casi mecánica, y luego, tomando la cesta rota con una sola mano, la cargó por ella hasta la casa principal. No hubo sonrisas ni agradecimientos formales, solo un breve asentimiento de cabeza por parte de ambos. Pero en ese silencio, en ese acto de ayuda no solicitada, se comunicaron más de lo que lo habían hecho en 2 décadas de amargo resentimiento. Este pequeño evento no pasó desapercibido. Consuelo, la cocinera, los vio desde la ventana de la cocina, y una sonrisa sabia se dibujó en su rostro arrugado. Los trabajadores que pasaban por allí intercambiaron miradas significativas. La atmósfera de la escondida estaba cambiando, y todos lo sentían. La historia del capataz y la señorita caída en desgracia era de dominio público, un cuento con moraleja sobre el orgullo y las barreras sociales. Pero ahora, la trama parecía estar reescribiéndose ante sus ojos. El odio era una emoción fácil de entender para la comunidad. Esta nueva y frágil tregua, sin embargo, era un misterio que los llenaba de una curiosidad expectante. Algunos sentían lástima, otros recelo, pero nadie podía apartar la vista de aquel drama que se desarrollaba a fuego lento. La oportunidad para hablar llegó unos días después, junto al viejo acueducto que llevaba agua a los cafetales. María Juliana estaba allí, observando el correr del agua, perdida en sus pensamientos. Mario se acercó, con la excusa de revisar una de las compuertas. Se quedaron en silencio por un largo rato. El único sonido era el murmullo del agua. Fue él quien lo rompió, su voz más baja de lo habitual. Le preguntó, sin mirarla, si recordaba la vez que habían intentado pescar truchas en ese mismo canal con un hilo y un trozo de pan. La pregunta, tan simple y tan cargada de pasado, fue como una llave. Ella respondió que sí, que recordaba haberse reído hasta llorar, porque él había resbalado y caído al agua. Por primera vez en 20 años, una genuina, aunque melancólica, sonrisa se dibujó en el rostro de ambos. Esa pequeña anécdota abrió una compuerta mucho más grande que la del acueducto. La conversación fluyó, torpe y dolorosa al principio, como un arroyo que busca su cauce después de una sequía. Se contaron sus vidas, no con detalles, sino con el lenguaje de las ausencias. Él le habló de los años de trabajo incesante, de cómo había usado el agotamiento físico como un bálsamo para el dolor del alma. Ella le habló de la vida en la ciudad, de la soledad en medio de la multitud, de la lenta decadencia de la fortuna de su familia y del peso de creerse abandonada. No se interrumpieron, no se juzgaron, simplemente escucharon, reconociendo en la historia del otro el eco de su propio sufrimiento. Cada frase era una pieza más del rompecabezas de su tragedia compartida. La revelación más dolorosa vino cuando tocaron de nuevo el tema de la mentira. Él le confesó que la parte que más le había dolido no fue la supuesta traición, sino la idea de que ella se hubiera reído de él, de su ingenuidad, de sus sueños, de construirle una pequeña casa con sus propias manos. María Juliana, con los ojos llenos de lágrimas que no derramó, le confesó que lo que la había destrozado no era que él se fuera, sino la creencia de que había puesto un precio a su amor, que la había cambiado por un puñado de monedas, como si ella no valiera nada.
Descubrieron que sus familias no solo los habían separado, sino que se habían encargado de envenenar el recuerdo del otro, con los detalles más crueles y humillantes, asegurándose de que el orgullo les impidiera volver a buscarse. Para Mario Roberto, este acercamiento era un territorio tan peligroso como un campo minado. Durante 20 años, su corazón había sido una fortaleza. El odio hacia ella había sido el centinela en la puerta, el guardián que mantenía a raya cualquier otra emoción. Ahora, ese centinela había desertado, dejándolo vulnerable, expuesto. Se descubrió observándola mientras cuidaba las flores de doña Elvira, y sentía una ternura que lo asustaba. Por las noches en la soledad de su cabaña, la imagen de su rostro ya no le traía rabia, sino una profunda y abrumadora tristeza por el tiempo perdido. Perdonar la mentira era una cosa, pero permitirse sentir de nuevo, arriesgarse a ser herido otra vez, era una batalla interna que lo dejaba sin aliento. El conflicto de María Juliana era igualmente complejo. Tenía que lidiar con la imagen destrozada de su padre, el hombre que la había criado y al que, a pesar de todo, había querido. ¿Cómo podía reconciliar sus recuerdos de infancia con la crueldad de sus actos? Además, sentía el peso de su posición. Ya no era la hija del hacendado. Era una empleada, dependiente de la bondad de otros. ¿Qué futuro podría tener con Mario? La comunidad rural, con sus reglas no escritas y sus juicios implacables, jamás aceptaría su unión. Volver a amarlo no solo significaba sanar una herida del pasado, sino también desafiar un presente que parecía diseñado para mantenerlos separados. El miedo a ser rechazada de nuevo, esta vez por un mundo entero, era paralizante. Doña Elvira, con su aguda percepción, comprendió que necesitaban un empujón. Vio la danza cautelosa que mantenían, los avances y retrocesos, y decidió intervenir con la sutileza de una matriarca. Un día, anunció que el viejo almacén de semillas, una pequeña construcción de adobe abandonada en los límites de la propiedad, necesitaba ser vaciado y organizado. Era una tarea que requería 2 personas, una para llevar el inventario y otra para el trabajo físico. Asignó la tarea, con una naturalidad estudiada, a María Juliana y a Mario Roberto. Les dio una semana para completarla, creando así un espacio y un tiempo donde no tendrían más remedio que estar juntos, lejos de las miradas curiosas del resto de la hacienda. El almacén era un microcosmos de su propia historia, un lugar lleno de cosas del pasado, cubierto de polvo y telarañas, pero que aún contenía el potencial de nueva vida. Los primeros días trabajaron en un silencio funcional, comunicándose solo lo necesario. Él movía los pesados sacos de semillas viejas, ella anotaba en un libro de contabilidad con una caligrafía pulcra. El aire estaba cargado de palabras no dichas. El espacio reducido los obligaba a una proximidad física que era a la vez incómoda y extrañamente reconfortante. Podían oler el aroma del otro, el del sudor y la tierra en él, el de lavanda y jabón en ella. Era una intimidad forzada que poco a poco fue derribando las últimas defensas. Fue al tercer día, en el fondo de un viejo arcón de madera, donde encontraron otra pieza del pasado. No era un documento, sino algo mucho más personal. Era una pequeña caja de música, con una bailarina de porcelana rota. María Juliana la reconoció al instante. Había sido un regalo de su madre, un objeto que creía perdido para siempre en la mudanza que siguió a la ruina de su familia. La tomó en sus manos con un temblor reverente. Mario se detuvo, observando la emoción en su rostro. Ella le contó la historia de la caja, cómo su madre se la había dado diciéndole que, sin importar lo que pasara, nunca debía dejar de creer en las cosas bellas y delicadas. Al escucharla, Mario sintió que algo dentro de él se rompía definitivamente. La historia de la caja de música le dio una visión clara de la joven que había sido, una joven llena de sueños a la que le habían enseñado a creer en la belleza, y cómo esa creencia le fue arrebatada. Vio, con una claridad dolorosa, que la mentira no solo le había robado a él un futuro, sino que a ella le había robado una parte fundamental de su ser. En ese momento, supo que su resentimiento había estado dirigido a la persona equivocada. Su verdadera ira era contra las fuerzas que los habían aplastado, el orgullo de un padre, el prejuicio de una sociedad,
y el cruel silencio de quienes sabían la verdad y no hicieron nada. Esa tarde, mientras el sol se ponía y teñía el interior del almacén de un color anaranjado, él le habló por primera vez del anillo. No se lo mostró, pero le confesó que lo había guardado. Le explicó que, durante años, lo había conservado como un recordatorio de la traición, como un ancla para su odio. Pero ahora, le dijo, entendía que su significado era otro. No era un monumento a una mentira, sino la única prueba tangible de que su amor, aunque breve, había sido real y verdadero. Hablar de ello en voz alta fue una catarsis, una forma de liberar el objeto de su carga de dolor y devolverle su propósito original, ser un símbolo de una promesa. La confesión de Mario dejó a María Juliana sin palabras. La idea de que él hubiera llevado consigo ese símbolo de su amor durante 20 años, incluso creyéndola una traidora, era una prueba de devoción tan profunda que la abrumaba. Era la confirmación de que, bajo las capas de dureza y resentimiento, el joven peón que le había prometido una vida juntos, nunca había desaparecido del todo. Se dio cuenta de que ambos habían estado haciendo lo mismo, aferrarse a un recuerdo doloroso, porque era lo único que les quedaba del otro. Él con un anillo físico, ella con la herida en su corazón, eran dos custodios de un mismo amor perdido. El trabajo en el almacén se transformó. El silencio funcional fue reemplazado por conversaciones tranquilas. Hablaban de cosas sencillas, de la cosecha, de los libros que ella leía a doña Elvira, de los caballos que él cuidaba con tanto esmero. Estaban reconstruyendo su relación desde los cimientos, conociéndose de nuevo como los adultos en los que se habían convertido, dos personas marcadas por la vida pero que encontraban en la presencia del otro un inesperado refugio. Los demás trabajadores notaron que tardaban más de lo necesario en terminar sus tareas, que a veces el sonido de una risa suave, la de ella, se escapaba por la puerta entreabierta del almacén. Sin embargo, cada paso hacia adelante venía acompañado de una sombra. Una tarde, don Anselmo los vio conversando a la distancia, y su rostro se llenó de una profunda congoja. Se acercó a Mario más tarde, con la excusa de revisar las cuentas, y le dijo con voz grave que había cosas del pasado que era mejor dejar enterradas, que remover la tierra vieja solo traía fantasmas. No fue una amenaza, sino una advertencia cargada de una culpa que Mario ahora podía entender. Comprendió que don Anselmo sabía más de lo que admitía, que su silencio había sido una forma de lealtad a un amigo, el padre de María Juliana, pero también una complicidad que ahora pesaba sobre su conciencia. Esta advertencia, aunque bien intencionada, solo sirvió para solidificar el vínculo entre Mario y María Juliana. Les hizo darse cuenta de que no solo luchaban contra sus propios miedos, sino también contra un pasado que otros preferían mantener oculto. Su historia no era solo suya, pertenecía a la memoria colectiva de la hacienda, a los secretos y lealtades que habían moldeado la vida de todos allí. Para poder tener un futuro, no bastaba con que se perdonaran el uno al otro, tendrían que enfrentarse a la verdad completa, sin importar a quién pudiera herir en el proceso. La tarea en el almacén estaba por terminar, pero su verdadera labor apenas comenzaba. El último día en el almacén, mientras guardaban las herramientas, sus manos se rozaron accidentalmente. Fue un contacto breve, apenas un roce de piel contra piel, pero la electricidad que los recorrió fue tan intensa como la de 20 años atrás. Se quedaron inmóviles por un instante, mirándose a los ojos. En esa mirada no había odio ni dolor, solo el reconocimiento de un sentimiento que había sobrevivido a todo, al tiempo, a la distancia, a las mentiras. No se dijeron nada, pero ambos supieron que algo fundamental había cambiado. El muro entre ellos había caído por completo, pero al otro lado no estaba el campo abierto de un futuro fácil, sino un terreno desconocido, y lleno de obstáculos que tendrían que aprender a navegar juntos. La tormenta no pidió permiso. Se abalanzó sobre la escondida con la furia de un animal herido, desatando un diluvio que convertía los senderos en ríos de lodo, y arrancaba las hojas de los cafetos con un viento que aullaba como un alma en pena. El cielo, de un gris plomizo, se iluminaba a cada instante con el destello violento de los relámpagos, seguido por el estruendo de truenos que hacían vibrar la tierra. Fue esta furia de la naturaleza la que los obligó a refugiarse juntos en el viejo granero.
el mismo lugar donde, 20 años atrás, habían escondido sus planes de fuga. El destino, con su ironía cruel, los había encerrado en el santuario de su pasado, un espacio cargado con el polvo del tiempo y el eco de promesas rotas. Dentro del granero, el estruendo de la tormenta se convertía en un rugido sordo, el olor a heno viejo, a tierra húmeda y a ozono llenaba el aire. La única luz provenía de los breves relámpagos que se colaban por las rendijas de la madera, iluminando sus rostros en destellos fantasmales. Estaban a varios metros de distancia, cada uno en su propio rincón de sombras, pero el espacio reducido los hacía insoportablemente conscientes de la presencia del otro. El silencio entre ellos era más denso y opresivo que la propia tormenta. Era un silencio hecho de 20 años de preguntas no formuladas, de acusaciones no dichas, y de un dolor que se había negado a cicatrizar. Cada trueno parecía subrayar la tensión insoportable que se acumulaba entre ellos. Fue María Juliana quien no pudo soportarlo más. El encierro, la tormenta, la proximidad de aquel hombre que era a la vez un extraño, y la persona que mejor la había conocido en el mundo. Todo se conjugó para derribar el muro de contención que había construido con tanto esmero. Se puso de pie, sus movimientos rígidos por la tensión, y caminó hasta quedar a pocos pasos de él. Su voz cuando finalmente habló, fue apenas un susurro tembloroso, pero cortó el aire como un cuchillo. «Dime por qué», le suplicó, sus ojos fijos en su silueta oscura. «Después de todos estos años, merezco saberlo. Mírame a los ojos y dime por qué me abandonaste. Necesito oírlo de tu boca para poder, por fin, cerrar esta herida». La pregunta, tan directa y cargada de un dolor tan antiguo, impactó a Mario Roberto como un rayo. Por un instante, pareció que el aire le faltaba. Su cuerpo se tensó y su mandíbula se apretó hasta el punto de doler. Se giró lentamente, y a la luz de un relámpago, ella pudo ver su rostro. No era la máscara de fría indiferencia que le mostraba a diario. Era el rostro de un hombre al borde del abismo, una mezcla de furia, incredulidad y una agonía tan profunda que la dejó sin aliento. La pregunta no había abierto una vieja herida. Había hecho estallar una presa que contenía 2 décadas de amargura represada. El capataz silencioso y estoico estaba a punto de desaparecer para siempre. «Que te diga por qué», repitió él, su voz un gruñido ronco que apenas se elevó sobre el sonido de la lluvia. De repente, una risa seca y carente de alegría escapó de sus labios, un sonido terrible en la penumbra del granero. «¿Tú te atreves a preguntarme a mí?», gritó, y el estallido de su voz hizo que ella retrocediera un paso. Dio un golpe con el puño contra un poste de madera, haciendo que el polvo acumulado cayera en cascada. «20 años. 20 años he vivido con el veneno de tu recuerdo, creyendo la historia que todos contaban, la de la señorita rica que jugó con el peón, y luego lo desechó como a un trapo viejo. ¿Y ahora vienes a pedirme explicaciones?». Su pecho subía y bajaba con agitación, el dolor lo había transformado. Ya no era el capataz en control, sino un hombre completamente desnudo en su sufrimiento. Caminó de un lado a otro como un animal enjaulado, sus botas resonando en el suelo de madera. Se detuvo frente a ella, tan cerca que podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo, el olor a tierra mojada y a furia. Sus ojos, en la oscuridad, parecían arder. «Tú no sabes nada del infierno que he vivido. Cada amanecer en esta tierra ha sido un recordatorio de mi humillación. Cada cosecha, un tributo a mi estupidez por haber creído en tus palabras. No me pidas explicaciones a mí. No tienes ese derecho». Y entonces, en un gesto que pareció costarle hasta la última gota de su fuerza de voluntad, se detuvo. Su respiración era agitada, pero algo en su mirada cambió. La furia dio paso a una vulnerabilidad cruda y devastadora. Lentamente, como si cada movimiento fuera una tortura, llevó una mano al bolsillo interior de su gastada chaqueta de trabajo. Sus dedos, normalmente firmes y seguros, temblaban visiblemente mientras sacaban un pequeño bulto envuelto en un pañuelo amarillento por el tiempo. Lo sostuvo en la palma de su mano por un instante, como si pesara una tonelada, como si contuviera todo el peso de su vida arruinada. Se lo tendió a ella, su mano suspendida en el aire entre ellos. «Toma», dijo, su voz ahora rota,
despojada de toda ira. Si quieres una respuesta, aquí la tienes. Esta ha sido mi respuesta cada día durante los últimos 20 años. María Juliana, con el corazón martillándole en el pecho, extendió una mano temblorosa y tomó el pequeño paquete. La tela era áspera y frágil al tacto. Con los dedos entumecidos por el shock, desenvolvió con cuidado el pañuelo. Dentro, descansando en el centro de la tela gastada, había un sencillo anillo de plata, forjado a mano, con una superficie ligeramente irregular que delataba su origen humilde. Era el anillo que él le había prometido, el que nunca llegó a darle. Al verlo, un sollozo se ahogó en su garganta. El aire pareció volverse denso, imposible de respirar. Levantó la vista hacia él, sus ojos llenos de una confusión desgarradora. ¿Por qué?, susurró. Si me odiabas, ¿por qué lo guardaste? La respuesta de Mario fue la confesión más dolorosa de su vida. Lo guardé para no olvidar, dijo, su voz apenas audible por encima de la lluvia que comenzaba a amainar. Lo he llevado conmigo todos los días, no como un recuerdo de amor, sino como un recordatorio de tu traición. Cada vez que sentía la tentación de ablandarme, cada vez que una mujer me sonreía, lo tocaba en mi bolsillo para recordar lo que me hiciste. Fue mi ancla, mi veneno, mi juramento de no volver a confiar en nadie jamás. Esa confesión, tan brutal en su honestidad, fue lo que finalmente rompió a María Juliana. El anillo no era un tesoro, sino un instrumento de tortura autoimpuesta. La prueba de su amor se había convertido en el arma de su odio. Las lágrimas que había contenido durante años brotaron sin control, silenciosas y amargas. Fue entonces cuando su propia versión de la historia salió a borbotones, mezclada con sollozos. Una traición, repitió entre lágrimas. Mi padre me reunió en su despacho. Me dijo que te había ofrecido dinero para que te fueras, para que me dejaras en paz. Y me juró por el alma de mi madre que lo habías aceptado sin dudar. Dijo que te reíste, que dijiste que el amor de una señorita no valía tanto como un futuro asegurado. Le contó toda la historia, los detalles crueles que su familia había inventado para asegurar su obediencia. Le contó cómo le habían dicho que él ya estaba camino a la capital para empezar una nueva vida, sin mirar atrás. Le habló de la vergüenza, de la humillación, de sentirse vendida y desechada por el hombre al que le había entregado su corazón. Mientras ella hablaba, el rostro de Mario Roberto se transformaba. La furia se desvaneció, reemplazada por una expresión de absoluto estupor. La incredulidad dio paso a un horror que le heló la sangre. Estaba escuchando por primera vez el otro lado de la mentira que había definido su existencia. A mí, comenzó él, su voz ronca por la emoción. A mí me dijeron que te habías arrepentido. Tu padre me citó en el lindero. Me dijo que te habías reído de nuestro plan, que todo había sido un juego para ti. Que te ibas a la ciudad a casarte con un hombre de tu clase, y que yo debía entender mi lugar. Me ofreció dinero para compensar mi tiempo perdido. Le escupí a los pies su oferta y me marché de allí con lo único que me quedaba, mi orgullo. Un orgullo que me ha estado matando lentamente durante 20 años. En ese momento, en medio del granero que olía a lluvia y a verdades desenterradas, la monstruosa arquitectura de la mentira se reveló en toda su crueldad. No hubo una explosión de alivio, ni un abrazo redentor. El impacto de la verdad fue demasiado brutal, demasiado abrumador. Se quedaron allí, mirándose a la luz tenue que comenzaba a filtrarse mientras la tormenta se alejaba, y por primera vez se vieron el uno al otro sin el velo del resentimiento. Vieron a dos jóvenes, cuyos futuros habían sido robados, cuyas vidas habían sido desviadas por el orgullo de un hombre y el silencio cómplice de otros. El enemigo no era la persona que tenían delante. El enemigo era el tiempo, un ladrón silencioso que les había robado 2 décadas de vida. Un silencio profundo y pesado se instaló en el granero. Ya no era un silencio de tensión, sino de duelo compartido. Luto por los jóvenes que fueron, por las palabras de amor que se convirtieron en veneno, por los años de soledad que podrían haber sido años de compañía. Afuera, la lluvia se había reducido a un goteo suave y rítmico desde el alero del techo. La tormenta había pasado, dejando tras de sí un aire limpio y una calma extraña y frágil.
Era como si la propia naturaleza hubiera contenido la respiración, esperando a ver qué nacería de las ruinas de aquella devastadora revelación. Mario Roberto miró el anillo que aún brillaba débilmente en la mano de ella. Luego la miró a los ojos, y en ellos ya no vio a la traidora sino el reflejo de su propio dolor. Vio a la mujer que había soportado la misma carga que él, pero creyéndose culpable y abandonada. Una oleada de algo más poderoso que el orgullo, más profundo que el dolor, lo invadió. Era una mezcla de arrepentimiento, compasión, y el fantasma de un amor que se había negado a morir, incluso bajo el peso de la mentira más cruel. Sabía que tenía una elección: podía dar media vuelta y volver a su fortaleza de soledad, o podía dar el paso más aterrador de su vida. Lentamente, con una vacilación que revelaba el miedo a ser herido de nuevo, dio un paso hacia ella. No dijo nada, las palabras ya no eran necesarias. El aire estaba lleno de todo lo que se había dicho. Extendió su mano, no la mano del capataz que daba órdenes, sino la del joven que una vez forjó un anillo de plata. Su mano callosa, marcada por 20 años de trabajo y de aferrarse a un rencor, se posó suavemente sobre la de ella, cubriendo sus dedos y el pequeño anillo que descansaba sobre su palma. El contacto fue un ancla en medio del caos emocional. No fue un gesto de pasión, sino de reconocimiento, de paz, de un perdón mutuo que no necesitaba ser verbalizado. Era la aceptación silenciosa de que sus vidas habían estado irrevocablemente entrelazadas por una tragedia compartida, y que, a partir de ese momento, ya no tendrían que enfrentarla solos. En el silencio del granero, mientras las últimas gotas de lluvia caían afuera, los muros que los habían separado durante 2 décadas se derrumbaron por completo, dejando a 2 almas heridas y exhaustas, pero finalmente, y por primera vez en mucho tiempo, libres. La salida del granero fue como nacer de nuevo en un mundo extrañamente familiar. La tormenta había lavado el aire, dejando un olor a tierra mojada y a vida renovada. Caminaron uno al lado del otro, sin tocarse, pero unidos por un hilo invisible de entendimiento. El silencio ya no era un abismo, sino un espacio compartido de reflexión. Cada sonido de la hacienda que despertaba, el canto de un gallo a lo lejos, el goteo rítmico del agua desde los tejados, parecía nuevo, despojado de la carga de amargura que lo había teñido durante tanto tiempo. Por primera vez en 20 años, Mario Roberto no caminaba por su lugar de trabajo, sino por el lugar donde su vida, quizás, estaba a punto de comenzar de verdad. Y María Juliana no pisaba la tierra de su humillación, sino el suelo fértil de una segunda oportunidad. Su llegada a la casa principal, justo cuando los primeros rayos del sol se filtraban entre las nubes, no pasó desapercibida. Consuelo, la cocinera, que ya estaba avivando el fuego del fogón, los vio llegar juntos desde la dirección del granero. Vio sus ropas húmedas, sus rostros exhaustos pero extrañamente serenos, y la forma en que, a pesar de la distancia entre sus cuerpos, parecían ocupar el mismo espacio emocional. No hizo preguntas. Una sabiduría ancestral, forjada en una vida de observar los silencios del campo, le dijo que la tormenta de la noche anterior había sido mucho más que lluvia y viento. Simplemente asintió con la cabeza, un gesto de reconocimiento, y, quizás, de bendición, mientras les ofrecía una taza de café caliente, el primer acto de normalidad en un día que no tenía nada de ordinario. La noticia, como era de esperar en un lugar donde los secretos tienen poca vida, se esparció por la escondida, con la velocidad del viento de la sierra. No se necesitaron palabras. Bastaron las miradas que se cruzaban, la ausencia de la atención habitual, el gesto de Mario Roberto, deteniéndose a esperar a María Juliana en la entrada del comedor. Los trabajadores murmuraban en los cafetales, las mujeres en el lavadero tejían teorías. Algunos, los más cínicos, lo veían como una debilidad del capataz. Otros, los más viejos que recordaban el romance de su juventud, meneaban la cabeza con una mezcla de asombro y alivio. La historia de odio que todos conocían se había desmoronado durante la noche, y en su lugar nacía una leyenda distinta, una que hablaba de la increíble capacidad de la vida para corregir su propio rumbo, aunque tardara 20 años en hacerlo. Esa misma tarde, fue doña Elvira quien buscó a María Juliana. La encontró en el jardín, quitando con delicadeza las hojas que la tormenta había arrancado de sus rosales.
La anciana no le hizo preguntas sobre lo sucedido. Simplemente se sentó a su lado en el banco de piedra y le dijo, con una voz suave pero firme: hay dolores que un hombre carga solo porque cree que no tiene a nadie con quien compartirlos. Me alegro de que Mario haya encontrado por fin a alguien que le ayude a llevar su peso. Fue una absolución y un permiso, todo en uno. En ese momento, María Juliana entendió que los patrones no solo habían sido testigos de su sufrimiento, sino que, a su manera silenciosa, habían estado esperando y deseando que la verdad encontrara su camino. Su lealtad a Mario iba más allá de su trabajo como capataz. El encuentro con don Anselmo fue más difícil. Sucedió al día siguiente en su despacho, el mismo lugar donde se tomaban todas las decisiones importantes de la hacienda. Mario y María Juliana entraron juntos, un frente unido que no necesitaba pronunciar una sola palabra de acusación. Don Anselmo, un hombre acostumbrado a mirar a los demás por encima del hombro, no pudo sostenerles la mirada. Con la voz quebrada por una culpa que llevaba 2 décadas carcomiéndolo, confesó su papel en la mentira. Admitió que el padre de María Juliana le había contado todo, pidiéndole que velara por el silencio del asunto para proteger el honor de la familia. Fui leal al amigo equivocado, dijo finalmente, con un suspiro que pareció arrancarle el alma. Les robé la vida por respetar la palabra de un hombre sin honor. No espero que me perdonen, solo que entiendan que un hombre también puede ser prisionero de sus lealtades. Esa confesión no trajo alegría, pero sí trajo cierre. La verdad, completa y dolorosa, estaba finalmente sobre la mesa. Esa noche, sentados en el porche de la casa principal, bajo un cielo estrellado y limpio, hablaron por primera vez del futuro. Ya no como un sueño lejano de juventud, sino como un plan concreto. ¿Recuerdas el arroyo, donde el agua corre más clara?, preguntó Mario, su voz apenas un murmullo. Te dije que allí construiría nuestra casa. María Juliana asintió, su corazón latiendo con una mezcla de miedo y esperanza. Todavía está allí, respondió ella. La tierra sigue esperando. No fue una pregunta, sino una afirmación. En ese momento la decisión fue tomada. No se irían. No huirían del pasado. Construirían su futuro sobre las mismas ruinas de su dolor. Un acto de desafío y de fe en su capacidad para renacer. Al día siguiente, bajo la sombra del viejo árbol de ceiba, ocurrió la ceremonia que había estado pendiente por 20 años. Mario sacó el anillo de plata de su bolsillo. Ya no estaba envuelto en el pañuelo amarillento, sino limpio y brillante, como si el simple acto de revelar la verdad le hubiera quitado el óxido del tiempo. No hubo palabras grandilocuentes ni promesas exageradas. Simplemente tomó la mano de María Juliana, una mano que ahora conocía las asperezas del trabajo, y deslizó el anillo en su dedo. Encajó a la perfección. Era un gesto que cerraba un círculo, uniendo el final de una larga espera con el comienzo de una nueva vida. El anillo ya no era un símbolo de traición, sino la prueba tangible de que algunas promesas, por muy enterradas que estén, nunca mueren. Los días que siguieron fueron de una purga silenciosa y deliberada. Juntos, comenzaron a reorganizar los símbolos de su luto. Mario Roberto vació el baúl de su cabaña, no solo del pañuelo, sino de otros pequeños recuerdos, que había guardado como anclas a su dolor. María Juliana, con una calma que la sorprendió a ella misma, tomó el viejo libro de contabilidad de su padre, y en lugar de quemarlo, lo guardó en el fondo de un arcón. Ya no era una prueba de su humillación, sino un documento histórico, el frío testimonio de una injusticia que ya no tenía poder sobre ella. Estaban limpiando sus vidas, haciendo espacio, física y emocionalmente, para todo lo que estaba por venir. Cada objeto guardado o desechado era un paso más lejos del pasado y un paso más cerca de su futuro. La dinámica en la hacienda cambió de forma irreversible. Mario Roberto seguía siendo el capataz, sus órdenes tan precisas y respetadas como siempre, pero algo en su porte se había suavizado. Una sonrisa ocasional se le escapaba al ver a María Juliana, un gesto que al principio desconcertaba a sus hombres, y que luego se convirtió en una fuente de comentarios aprobatorios. Ella, por su parte, ya no caminaba como una sombra. Su risa, que doña Elvira apenas había escuchado, se oía ahora con más frecuencia en los jardines y pasillos de la casa.
Dejaron de ser dos figuras trágicas para convertirse en el epicentro de una nueva energía en la escondida, un recordatorio viviente de que incluso las heridas más profundas pueden, con tiempo y valor, empezar a sanar. El respeto de la comunidad no se ganó de la noche a la mañana. Al principio, hubo recelo y chismes. Algunos veían su unión como algo inapropiado, una ruptura del orden social que siempre había regido sus vidas. Pero su determinación silenciosa fue más elocuente que cualquier palabra. Los veían trabajar juntos, hombro con hombro, sin ostentación ni necesidad de aprobación. La forma en que se miraban, con una mezcla de complicidad y un profundo respeto por el sufrimiento del otro, fue desarmando lentamente a los más escépticos. Su historia dejó de ser un simple chisme para convertirse en una leyenda local, un cuento sobre la tenacidad del amor verdadero frente al orgullo y el prejuicio. Se ganaron su lugar no desafiando a la comunidad, sino demostrando con hechos la autenticidad de su vínculo. El primer día que fueron al arroyo fue un hito. No llevaron herramientas, solo sus manos y sus esperanzas. Caminaron por el terreno que él había elegido 2 décadas atrás. La hierba había crecido, pero el lugar seguía siendo tan hermoso como lo recordaba. Se pararon en el centro del claro, imaginando las paredes, la puerta, la ventana que daría a los cafetales. Fue allí donde Mario Roberto arrancó el primer manojo de maleza con sus propias manos, un acto simbólico que declaraba su intención de reclamar ese pedazo de tierra para su futuro. María Juliana se arrodilló a su lado y comenzó a despejar las piedras más pequeñas. No estaban construyendo solo una casa, estaban desenterrando un sueño que se había negado a morir. El trabajo de construcción comenzó en serio a las pocas semanas. Mario dedicaba cada hora libre, después de sus largas jornadas como capataz, a levantar los cimientos de su hogar. Otros trabajadores, conmovidos por su historia, y por el respeto que le tenían, comenzaron a aparecer después de sus propios turnos para ayudar. Uno traía madera, otro ayudaba con las zanjas. Se convirtió en un proyecto comunitario, una forma silenciosa de enmendar el silencio cómplice que la hacienda había mantenido durante tantos años. Cada piedra colocada, cada viga levantada, era un acto de redención colectiva. La casa no sería solo de ellos, sino un monumento al poder de la verdad y la reconciliación, construido por las manos de toda una comunidad. Su vida diaria encontró un nuevo ritmo, una cadencia de trabajo compartido y compañía silenciosa. Desayunaban juntos en la cocina de la casa principal antes de que saliera el sol, compartiendo un café y planes para el día. Durante la jornada, sus caminos se cruzaban en la hacienda, y un simple intercambio de miradas era suficiente para comunicarse. Por las tardes trabajaban en la casa hasta que la luz se desvanecía, sus siluetas recortadas contra el atardecer. Y por las noches, se sentaban en el porche, a veces hablando, a veces simplemente disfrutando del silencio, un silencio que ahora era cómodo y lleno de paz. Habían pasado de ser 2 extraños atormentados a ser 2 compañeros de vida, reconstruyendo no solo una casa, sino también la confianza y la intimidad que les habían robado. Un domingo, mientras descansaban del trabajo, caminaron hasta el viejo árbol de ceiba. Buscaron las iniciales que habían tallado en su juventud. Allí estaban, apenas visibles bajo la corteza que había crecido con los años, pero indelebles. Mario pasó sus dedos callosos sobre las letras, y luego miró a María Juliana. En el pasado, ese árbol había sido un monumento a su dolor, un testigo mudo de una promesa rota. Pero ahora, a la luz de la verdad, su significado había cambiado. Ya no era una tumba, sino una raíz. La raíz de una historia que, a pesar de haber sido cortada, había encontrado la fuerza para volver a brotar, más fuerte y más profunda que antes. La casa junto al arroyo se levantó lentamente, no como un palacio, sino como un refugio humilde y sólido, hecho de adobe, madera y la tenacidad de 2 personas que se negaron a ser definidas por su pasado. Cada clavo martillado, cada pared encalada, era un acto de fe. No estaban borrando los 20 años de soledad y dolor. Eso era imposible. Estaban construyendo algo nuevo sobre esos cimientos de sufrimiento, transformando la memoria de la pérdida en la base de un futuro compartido. Su historia se convirtió en el alma de la hacienda, un recordatorio constante de que a veces, el amor no consiste en no caer nunca,
sino en tener el coraje de levantarse y reconstruir, sin importar cuánto tiempo haya pasado. Así, en el corazón de La Escondida, dos vidas que habían sido cruelmente separadas encontraron la manera de unirse de nuevo. No recuperaron el tiempo perdido, pero le dieron un nuevo significado a los años que les quedaban. Demostraron que las heridas más profundas no siempre dejan solo cicatrices. A veces, si se cuidan con valentía y perdón, pueden convertirse en el lugar por donde entra la luz más intensa. Su amor, que había nacido en la promesa de la juventud y había sobrevivido a la prueba del tiempo y la traición, finalmente encontró su hogar, no en una casa de adobe junto a un arroyo, sino en la paz que hallaron el uno en el otro. Si crees que ninguna historia de amor merece ser enterrada por una mentira, y que el valor de perdonar es el primer paso para reconstruir una vida, por favor comparte este relato. No olvides suscribirte para más historias profundas sobre casos reales del campo que necesitan ser contados. Y si esta historia te conmovió, comenta aquí abajo la palabra acento destino acento. Gracias por escuchar. La casa junto al arroyo no fue nunca una mansión, ni pretendió serlo. Se levantó con el adobe que la misma tierra de La Escondida les ofreció, con la madera de los pinos de la sierra, y con el sudor no solo de Mario, sino de una comunidad que, en silencio, buscaba su propia redención a través de aquel acto de construcción. Cada viga colocada era un verso en un poema sobre la resiliencia, cada pared encalada de blanco era una página nueva, lista para ser escrita. No era simplemente un refugio contra la lluvia y el viento, sino una fortaleza construida sobre los cimientos del perdón. Era la prueba tangible de que dos personas, armadas únicamente con la verdad y un amor que se negó a morir, podían reconstruir un mundo entero a partir de las ruinas de una mentira. Su hogar no guardaba lujos, pero atesoraba algo mucho más valioso: la paz que solo conocen quienes han atravesado el infierno y han encontrado el camino de vuelta. La vida que establecieron allí no se parecía en nada al sueño febril de su juventud. El amor que ahora compartían no era el incendio arrebatado de dos jóvenes que desafiaban al mundo, sino el calor constante y sereno de un hogar. Era un amor forjado en el silencio, en la comprensión mutua y en el profundo respeto por las cicatrices del otro. Se manifestaba en gestos pequeños pero significativos, en la forma en que ella le esperaba en el porche cada atardecer, en cómo él le traía una orquídea silvestre encontrada en lo alto de los cafetales, en las largas horas que pasaban juntos sin necesidad de palabras, simplemente disfrutando de la compañía del otro. Su vínculo trascendía el romance, se había convertido en un pacto de vida, una promesa silenciosa de ser, el uno para el otro, el refugio que el mundo les había negado durante tanto tiempo. Era la reconstrucción paciente del sentido de la existencia. El tiempo, aquel ladrón que les había robado 20 años, se convirtió en su aliado. No intentaron recuperar las décadas perdidas, en cambio, aprendieron a habitar el presente con una intensidad que solo el sufrimiento puede enseñar. Cada amanecer era un regalo, cada cosecha una celebración de la continuidad de la vida. El trabajo en la tierra se convirtió en su forma de sanar. Al hundir las manos en el suelo fértil, al cuidar de las plantas de café, que habían sido testigos mudos de su tragedia, encontraban un ritmo, un ciclo de muerte y renacimiento que reflejaba su propia historia. Comprendieron que el campo no solo da frutos, sino que también enseña la lección más importante de todas, que después del invierno más crudo, la primavera siempre encuentra la manera de abrirse paso. Y su amor, como la tierra misma, se volvió más rico y profundo con cada estación que pasaba. La historia de Mario Roberto y María Juliana se tejió en el alma de La Escondida, transformándose con los años de un chisme susurrado a una leyenda respetada. Para las generaciones más jóvenes, que solo los conocieron como un matrimonio sereno y unido, su pasado era un cuento casi mítico sobre la tenacidad del corazón humano. Se convirtió en una lección viva, transmitida en las noches alrededor del fuego, sobre los peligros del orgullo y el poder redentor del perdón. Ya no eran el capataz y la señorita caída en desgracia. Se convirtieron en don Mario y doña Juliana, los guardianes no solo de la hacienda, sino de una verdad fundamental, que el amor verdadero no es el que nunca enfrenta obstáculos, sino el que encuentra la fuerza para superarlos, sin importar cuán insuperables parezcan.
Su vida juntos se convirtió en el legado más perdurable de la hacienda. Su relación con los patrones encontró una paz agridulce. Doña Elvira, en sus últimos años, encontró en María Juliana la hija que nunca tuvo, compartiendo con ella recetas, secretos de jardinería y la sabiduría acumulada de una larga vida. Veía en la felicidad de la pareja una especie de justicia poética, la prueba de que el bien, a veces, tarda pero llega. Don Anselmo, por su parte, nunca se perdonó del todo su complicidad silenciosa. Hasta el día de su muerte, trató a Mario no solo como su capataz, sino con un respeto casi reverencial, como si en la fortaleza de aquel hombre viera el reflejo de su propia debilidad. Antes de morir, le confesó a Mario que verlos juntos había sido el mayor alivio de su conciencia, una señal de que incluso los errores más graves podían de alguna manera ser enmendados por el coraje de otros. Tras la muerte de los viejos patrones, Mario Roberto asumió la gestión de la escondida no solo por deber, sino por un profundo sentido de pertenencia. La hacienda ya no era el escenario de su humillación, sino el lienzo sobre el que había pintado su segunda vida. Junto a María Juliana, la convirtieron en un lugar más justo, donde el valor de una persona no se medía por su apellido, sino por la honestidad de su trabajo y la bondad de su corazón. Su casa junto al arroyo se convirtió en un refugio para muchos, un lugar donde siempre había un plato de comida caliente y un consejo sabio para quien lo necesitara. No tuvieron hijos de sangre, pero su legado se multiplicó en las vidas de todos los trabajadores y sus familias, a quienes cuidaron como si fueran propias. Se convirtieron en los verdaderos patriarcas de aquella tierra. Los años pasaron como las estaciones sobre los cafetales, suavizando los contornos de su historia y profundizando las líneas de sus rostros. El amor entre ellos envejeció como el buen vino, perdiendo su efervescencia juvenil para ganar en cuerpo, en matices y en una serenidad que era la envidia de todos. Se les podía ver, en los atardeceres dorados, sentados en el porche de su casa, con las manos entrelazadas, mirando en silencio las montañas que habían sido testigos de todo. Ya no necesitaban hablar de su pasado, lo llevaban inscrito en la forma en que se miraban, en la paz que emanaba de su simple presencia conjunta. Habían aprendido que la verdadera compañía no consiste en llenar el silencio, sino en compartirlo. Su amor se había convertido en un lenguaje propio, uno que solo sus dos corazones podían entender. Un día, ya ancianos, caminaron con paso lento hasta el viejo árbol de ceiba. La corteza, ahora más gruesa y rugosa, casi había engullido las iniciales que habían tallado con la urgencia de la juventud. Mario pasó sus dedos artríticos sobre la marca y una sonrisa melancólica se dibujó en sus labios. Miró a María Juliana, cuyos cabellos eran ya del color de la plata, y en sus ojos vio a la misma joven que le había robado el corazón tantos años atrás. El árbol ya no era un monumento al dolor, sino un testamento a la resistencia de la vida. Era la prueba de que las raíces, una vez plantadas con amor verdadero, pueden sobrevivir a las peores tormentas y seguir aferradas a la tierra, esperando pacientemente la oportunidad de volver a florecer. Era el guardián silencioso de una promesa que contra todo pronóstico se había cumplido. Su historia demostró que el amor que llega después de una gran pérdida, después de un luto profundo por una vida que no fue, no es una sustitución. Es una reconstrucción. Es tomar los pedazos rotos de dos existencias y, con la argamasa de la paciencia, la ternura y el perdón, construir algo nuevo, algo quizás más fuerte y más sabio que lo que se había perdido. Mario y Juliana no borraron su pasado, lo integraron, lo honraron y lo transformaron en la base sobre la que edificaron su paz. Enseñaron a todos en la escondida que las cicatrices no son un signo de debilidad, sino un mapa de supervivencia, la prueba de que se ha luchado por la vida, y de alguna manera, se ha ganado. Así, la leyenda del capataz que ocultaba un anillo, se convirtió en algo más. Se convirtió en la historia de cómo la tierra misma parece guardar una memoria, un sentido de justicia que trasciende a los hombres. La hacienda, con sus ciclos de siembra y cosecha, había sido el escenario y el catalizador de su redención. Fue la tierra la que los vio amarse, la que absorbió sus lágrimas de rabia y soledad, y la que finalmente les ofreció el espacio para reconstruir su hogar, como si la propia naturaleza, cansada de guardar un secreto tan pesado,
hubiera conspirado para que la verdad saliera a la luz, usando una tormenta, un viejo libro de contabilidad, y la terquedad de dos corazones que, en el fondo, nunca dejaron de buscarse. En sus últimos años, a menudo se sentaban en silencio, observando cómo el sol se ponía detrás de las sierras. Su amor se había decantado en una paz profunda, una aceptación serena de su viaje. Habían vivido la prueba más dura que el destino puede imponer a dos personas que se aman, y habían salido de ella no ilesos, sino íntegros. Habían aprendido que perdonar no es olvidar, sino recordar sin que duela. Y que el verdadero hogar no es un lugar físico, sino la certeza de tener a alguien en el mundo que entiende el lenguaje de tu alma sin necesidad de que pronuncies una sola palabra. Su silencio compartido en aquellos atardeceres era la oración más elocuente, un agradecimiento mudo por la segunda oportunidad que la vida, a su manera misteriosa, les había concedido. La historia de Mario Roberto y María Juliana no termina con su muerte, porque las historias como la suya nunca mueren del todo. Se quedan flotando en el aire, como el aroma del café después de la lluvia. Se convierten en un susurro en el viento que mece las hojas de los árboles, en una luz particular en el atardecer. Su amor se convirtió en parte del paisaje de la Escondida, tan real y perdurable como las montañas que la rodean. Un recordatorio de que, aunque las vidas humanas son breves, las huellas que dejamos, las de la crueldad o las del amor, permanecen en la memoria de la tierra mucho después de que nos hayamos ido. Y su huella fue una de esperanza indeleble. Porque hay historias que el campo guarda celosamente, historias de amores que desafiaron el tiempo, de secretos que tardaron décadas en salir a la luz, y de promesas que, aunque rotas, encontraron la manera de cumplirse. La de Mario y Juliana es una de esas. Una historia que nos enseña que el destino puede torcer nuestros caminos de las formas más crueles, pero que la verdadera fuerza reside en el coraje de volver a encontrarse, de mirar al pasado a los ojos y atreverse a construir un futuro. Su vida juntos es la prueba de que nunca es demasiado tarde para desenterrar una verdad y permitir que, sobre la tierra herida, vuelva a florecer la vida. Si crees que las promesas del corazón merecen ser honradas, sin importar cuánto tiempo pase, y que toda historia de resiliencia merece ser contada, te invito a que compartas este relato. No olvides suscribirte para seguir descubriendo los secretos que guarda el campo. Y si este viaje te ha tocado el alma, comenta aquí abajo la palabra acento promesa acento. Gracias por escuchar.